Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Fe Live, una iglesia con corazón. Hola mis amados hermanos, Dios les siga bendiciendo grandemente. Bienvenidos un día más a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos marchando con Jesús, nuestra esperanza. Vamos creyendo que su gracia nos alcanza. Y ahora unidos te daremos alabanza. Somos un pueblo que hoy se expresa, gritando voces, derribando fortaleza. El Dios de pacto nos hizo una promesa de que algún día estaremos a su mesa. No desmayamos, seguiremos la batalla. Nosotros vamos donde quiera que Él vaya. Él es fiel y sabemos que no falla. Unidos oraremos que se caigan las murallas. Somos un pueblo, nada nos frena. Él permanece y se hará como lo ordena. Por todo el mundo entregando las buenas nuevas, derribando que en su nombre se rompen las cadenas ya. Las murallas caen, las murallas caen, las murallas caen, las murallas caen, Si levantas tus palmas al Rey. Somos hijos de Dios, cantando una voz con esperanza. Muros de división no esconderán la fuerza que en ti hay. Y con nosotros tú vas, y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo está. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Salgamos un rey, hagamos el mal, estás con nosotros. Tu amor destruye el temor, y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo está. Cantamos. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. ¿Quieres seguir en tu casa donde estás? Vamos a declarar que toda muralla hoy cae en el nombre de Jesús. Las murallas caen, 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 las murallas caen. Vamos, levanta tu voz, hoy declaramos las murallas caen, las murallas caen, las murallas caen, las murallas caen,
usted está, levanta las manos al Señor. Le dice: Señor Jesucristo, hoy confío en ti. Yo sé que tú eres mi protector, mi libertador, mi roca fuerte, mi pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos a ti, cantarte y adorarte y bendecirte por quien eres tú, Señor, nuestro libertador, nuestro protector, nuestro Dios fuerte. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras
defiende y peleas por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Dios fue Padre eterno, quien me guarda bajo la sombra de tus alas, tú que me acobijas. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya. La iglesia canta. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Gloria a su nombre. Muy buenas noches para todos, amados amigos, hermanos en Cristo, hermanos en la fe, que el día de hoy han decidido una vez más declarar que este es el día que hizo el Señor para gozarnos en Él y alegrarnos en Él. Dios te bendiga a todos los que están allí conectados en esta hora al chat. Queremos darles la bienvenida a todos en Mérida, en Venezuela y en algunas naciones del mundo. Estamos declarando en este momento que hoy es el día del Señor y que con todo lo que pase a nuestro alrededor nos gozaremos y declararemos que el nombre de nuestro Señor es santo. Él es el Señor. Una vez más este día queremos pedirle a usted que sigamos clamando al Señor durante este tiempo, los próximos días. Creo que son días cruciales para lo que va a ocurrir en el resto de este año. Así es que por favor no pierda la sintonía de lo que Dios quiere hacer. Siga orándole al Señor, siga clamando al Señor, pidiéndole al Señor en el nombre de Jesús que nos lleve adelante como un solo cuerpo. Damos gracias al Señor este día, ¿verdad? Porque
Dios se sigue glorificando en este tiempo. Yo creo que es mayor la gloria que el Señor está trayendo a su casa. Así es que sigamos orando. Quiero una vez más incentivarle a que siga orando por Mérida, por Venezuela y por las naciones del mundo. Sigamos orando al Señor, ¿verdad? Que Él quite de la faz de la tierra este virus. Que el Señor haga lo propio, ¿verdad? El milagro, y que muchas personas que hoy mismo están atravesando por ese virus puedan ser sanadas en el nombre de Jesús. Quiero pedirle también que usted siga clamando al Señor por todas y cada una de las familias de la iglesia, y por supuesto oremos al Señor por nuestros pastores, el pastor Jimmy y la pastora Jill. Seguimos orando entonces. Bueno, vamos a orar, hablando de oración, ¿verdad? Oremos al Señor por la palabra que este día vamos a recibir. ¿Qué tal si usted allí en casa, si tiene la Biblia a la mano, sujétela y repita conmigo esta oración? Amado Señor, hoy dispongo mi corazón, mi mente, todo mi ser está dispuesto, preparado para escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque sabemos que una vez más este día nos quieres hablar a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Declaramos, Señor, que esta palabra nos instruye, nos enseña, nos exhorta. Es tu palabra la que es vida para nuestros huesos. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el día de hoy queremos hablar acerca de un tema que definitivamente viene ligado con lo que Dios nos ha venido dando este año a la iglesia. Dios ha venido llevando a la iglesia a un punto de entender para qué nosotros como iglesia hemos sido formados, estamos constituidos como una iglesia, unidos en el amor del Señor, unidos en un mismo espíritu. Estamos procurando, ¿verdad?, con lo que hemos estado hablando en los últimos días, ser llenos del Espíritu Santo, buscar la profundidad de la llenura del Espíritu. Estamos hablando acerca de que la iglesia necesita realmente caminar llena del poder de Dios, que la iglesia necesita hacer la voluntad de Dios, caminar en su voluntad, que la iglesia de hoy día necesita ser una iglesia que se pare firme delante del Señor en santidad, una iglesia que se levante, como hemos visto durante este tiempo, ¿verdad?, en santidad, para honrar el nombre del Señor y para hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos. Por eso decía que los próximos días para nosotros son días cruciales para lo que Dios seguirá haciendo durante el resto del año en medio nuestro. Dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Así es que es tiempo de verdad de ponernos allí en la presencia del Señor y decirle: bueno, Señor, ¿qué es necesario que hagamos para ti? Hablemos el día de hoy acerca de la importancia entonces de la iglesia. La iglesia es muy importante. ¿Por qué es importante la iglesia? La iglesia, imagínate, es importante porque la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es importante porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es importante porque la iglesia está fundamentada sobre la roca, la piedra angular que es Cristo Jesús. La iglesia es importante porque la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es importante porque Dios constituyó la iglesia, instituyó la iglesia para que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, entonces la iglesia pasara a ser ese tabernáculo donde está la presencia del Señor y donde el Señor ha prometido enviar cada vez que la iglesia está reunida, junta y en armonía, enviar su bendición y vida eterna. Imagínate, la iglesia es muy importante. Entonces, partiendo desde esta idea acerca de la importancia de la iglesia, mira, hay muchas cosas más acerca de por qué la iglesia es importante, pero partiendo desde esta idea, vámonos rápidamente allá al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. ¿Qué nos dice la palabra? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Así estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El Señor nos recomendó en la palabra acerca de la importancia de lo que es la casa de Dios. Recordemos que el Salmo dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero si los edificadores dejan de congregarse, entonces imagínate,
Hace falta entonces allí el hombre, ¿sí?, que Dios ha escogido, que Dios ha llamado, las familias que Dios ha escogido y ha llamado. ¿Para qué? Para que la iglesia siga adelante haciendo la obra de Dios para este tiempo. Dice esta palabra que estamos leyendo: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la versión Reina Valera. Parece ser que a muchas personas se les olvida entonces la importancia realmente que hay en la iglesia, en congregarse como iglesia. ¿Qué es congregarse? Es una acumulación de personas, ¿verdad?, que van a un lugar, y no es solamente congregarse, es congregarse en una iglesia. La gente puede congregarse para ir a ver un partido de fútbol, la gente puede congregarse para ir a cualquier otro evento, una obra de teatro, un concierto, sí, pero cuando Dios nos habla en la palabra, Él dice: mira, hijos, no dejen de ir a la casa de Dios. Es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, nos dice el Salmo. El Señor dice: hijos, por favor, algunos acostumbran a hacerlo, pero ustedes, dice el Señor, que han sido llamados, por favor, no dejen de congregarse. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay vida. Cuando nosotros estamos realmente en la iglesia y lo estamos haciendo con amor para el Señor, porque queremos obedecerle, es como cuando está aquel carbón allá en el fuego, aquel tizón encendido, y alguien agarra y lo aparta. ¿Qué pasa con ese carbón? ¿Sí? Inmediatamente ese carbón va a empezar a perder el calor, la brasa, el fuego, hasta un momento que ese carbón se apaga. ¿Sabe? Así es un hijo de Dios cuando deja de congregarse. Empieza a irse de la presencia de Dios, a apartarse, y es cuando entonces la palabra nos dice: no apaguéis el espíritu. Dios quiere que la iglesia esté ferviente en la búsqueda de su presencia, del fuego del Espíritu. Dice la palabra: sino animémonos unos a otros. Pensaba en esto y pensaba que cuando usted y yo dejamos de congregarnos, nosotros podemos ser piedra de tropiezo para que otros dejen de congregarse también. Note usted la importancia que hay en congregarse. Dice: sino animémonos unos a otros. Y pensaba en esto y hablábamos en la iglesia en la mañana del domingo. Hablábamos acerca de que si alguien va a la iglesia un día domingo y tal vez llega y consigue a 2 o a 3 hermanitos por allá regados, esa persona va a decir: ¿qué estará pasando aquí? Aquí parece que no hay avivamiento, parece que no está llegando la gente a buscar del Señor, y esa persona hasta se puede desmotivar. Note usted la importancia entonces que nos representa la casa de Dios como casa de Dios. En el antiguo pacto encontramos que ese lugar santísimo era el lugar donde el sacerdote iba a buscar la presencia de Dios, donde el sacerdote entraba a orar por el perdón de pecados de la gente, donde el sacerdote iba porque allí iba a encontrar la presencia de Dios. ¿Sabe? En estos días de estos días nuevos, después del nuevo pacto, que es el pacto en Cristo Jesús, Dios nos dejó la iglesia como ese lugar hermoso, ese lugar santísimo. Quiero invitarle entonces que, por favor, vámonos allí al libro de Hebreos y vamos a leer los versículos 19 al 25, y estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Libro de Hebreos, capítulo 10, lo puedes ver allí en pantalla, versículos 19 al 25, NBI, Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. En este tiempo el lugar santísimo es la iglesia. En este tiempo el Señor nos ha dicho: mira, ahora tienen plena libertad para entrar al lugar santísimo con manos limpias, con un corazón puro. ¿Quién entrará en tu lugar santísimo? Y el Señor dice: el limpio de manos, porque ha sido lavado con la sangre del Cordero. Dice: tienes plena libertad para entrar en el lugar santísimo mediante la sangre de Jesús. Dice el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Está hablando de Jesucristo. Está hablando del sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús.
Dice la palabra que Él es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor nos está hablando acerca de ese gran sumo sacerdote que entró de una vez y para siempre a ese lugar de sacrificio, para que entonces a través de la sangre del cordero inmolado, ese cordero que dice la palabra allá en Isaías que enmudeció su boca, que fue como un cordero llevado al matadero para entonces traer salvación al mundo. Él vino y de una vez y para siempre entró a ese lugar para pagar por nuestros pecados. Ya usted y yo no tenemos que venir con un sacrificio a la iglesia y traer y poner acá un altar y entonces poner a quemar allí ese animal por el perdón de nuestros pecados ni por el perdón del pueblo. Gloria al Señor, ya Jesucristo lo hizo. Dice que a través de su cuerpo, dice la palabra que estamos leyendo, dice, vino por un camino nuevo y vivo, el que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, y ese sacerdote es Cristo Jesús. Dice el versículo siguiente, versículo 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. El Señor nos está hablando que sí es necesario que vengamos a la iglesia, que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos, pero el Señor dice, acérquense entonces a la iglesia, acérquense al lugar santísimo, porque Jesucristo pagó por ustedes. Con la sangre el Cordero abrió el camino, quitó el velo para que puedas entrar en la presencia. Pero Él dice, con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, de que entonces, dice el Señor, interiormente fuimos purificados de esa conciencia culpable que nos acusaba. Gloria al Señor. Y exteriormente fuimos lavados con agua pura. Así que cuando usted tenga algunos pensamientos por ahí que quieren acusarle por las cosas que usted hizo en el pasado, usted puede levantarse con fe y declarar, en el nombre de Jesús, yo he sido libertado, yo soy libre, yo he sido lavado por la sangre del Cordero. Jesucristo me dio esa bendición espiritual de que ahora yo puedo ir con manos limpias y un corazón puro delante de su presencia. Y cuando el Señor dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, mira, la única forma de nosotros mantener firme esa esperanza que profesamos es estando unidos al cuerpo, es estando insertados al cuerpo de Cristo. No lo podemos hacer de manera individual. Por eso es tan importante, usted que está escuchando la palabra de Dios el día de hoy, usted que es una persona que le gusta evangelizar, que quiere obedecer al Señor, es una persona que procura cada día entregarle a alguien la palabra del Señor, es importante que usted le hable a esa persona del evangelio de la cruz, del evangelio de salvación, le hable de Cristo Jesús, pero que usted le diga, mira, la iglesia es el lugar de refugio que Él ha preparado para que nosotros como hijos de Él entonces vayamos a su santo templo para ir y adorar el nombre del Señor y recibir la bendición que Él nos ha prometido allí en su palabra. Dice el versículo 24, dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y pensaba en esto, que la única forma de que nosotros nos preocupemos por otras personas es conociendo a esas personas. ¿Y dónde nosotros podemos confraternizar y conocer a los hijos de Dios? No es otro lugar que no sea la iglesia, ¿sabe? Allí en la iglesia están los hijos de Dios que usted necesita, que yo necesito conocer. Ahí están los amigos que usted y yo necesitamos hacer. Y el Señor dice, preocúpense los unos por los otros. Dios nos ha mandado a orar los unos por los otros. Y qué bueno es que usted y yo podamos orar con nombres precisos porque conocemos a esa persona que van a la iglesia. Y termina diciendo esta porción de la palabra que estamos leyendo y estudiando el día de hoy. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Este es nuestro versículo central, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día de Cristo, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en día, escúcheme bien, es tan importante que nosotros veamos a la iglesia como ese lugar que el Señor preparó para que estemos insertados en el cuerpo de Cristo y estemos velando, esperando la venida de Cristo Jesús. El día de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Me encanta como dice el Salmo allá
133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es como el buen óleo que desciende sobre las barbas de Aarón hasta llegar a sus vestiduras. Y dice: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Esa es la versión Reina Valera. Ahora me gustaría que este día veamos rápidamente en esta versión Palabra de Dios para todos los que el Señor nos dice. Dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. ¿Y dónde los hermanos conviven en armonía? Mira, los hermanos conviven en armonía, es aquí en la casa de Dios, es aquí en la iglesia. Dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. ¿Sabe? La iglesia fue hecha para que usted y yo, como hijos de Dios, vengamos a la iglesia para que convivamos en armonía. La iglesia fue hecha para que haya unidad. La iglesia fue hecha para que haya crecimiento. La iglesia fue hecha para que juntos entonces sumemos y multipliquemos el trabajo para la obra de Dios. La iglesia fue hecha entonces para que realmente podamos expresar el amor de Dios los unos a los otros dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. La iglesia, escúcheme bien, cuando hay armonía dice que es tan preciosa esa armonía como el aceite de la unción. Cuando hay armonía en la iglesia, entonces ahí está el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Qué maravilloso es poder estar en la casa de Dios. Yo te invito, si por alguna razón tú has dejado de asistir a la iglesia, te invito a que nuevamente retomes la asistencia a la iglesia, sea donde sea que estás. Busca una iglesia, por favor, y empieza a congregarte, porque la iglesia, la casa de Dios, es la casa más importante que puede tener un hijo de Dios. Dice el versículo 3, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Pensaba en esto y pensaba entonces que la iglesia es como ese gran oasis en medio del desierto. Estamos caminando en este tiempo por caminos de tribulaciones, de luchas, de pruebas, de angustia, de dificultad. Es como un gran desierto por el cual estamos pasando. Pero gloria al Señor que Dios nos ha regalado este lugar, que es la iglesia. Mira, qué importante es la iglesia. Es ese lugar refrescante, es ese lugar de refrigerio, es ese lugar como el rocío del monte de Hermón que cae sobre la montaña de Sión. Es ese lugar donde los hijos de Dios podemos venir y descansar. Podemos venir y traer nuestras angustias, nuestras aflicciones a los pies de Cristo. Y Él dice: vengan a mí y yo los haré descansar. La iglesia es ese lugar que hemos leído en esta porción de la palabra del Salmo 133, que es ese lugar, dice el Señor, donde Él envía bendición y vida eterna. Me gustaría leer algunas cosas que traje para usted acerca de este Salmo 133. Y es que la iglesia nos enseña la importancia de que los hijos de Dios se congreguen, ¿sí?, en la iglesia. La gran importancia de la iglesia, de que todos estén juntos y en armonía. Este salmo dice que es bueno, que es delicioso, que es refrescante, que es necesario que los hermanos habiten en unidad y en armonía. ¿Dónde? En la iglesia. Dice que es el lugar definitivamente, que es la casa de Dios. La iglesia es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen para recibir el cuidado, para recibir el amor, para recibir la bendición, para recibir la enseñanza de cómo tener una relación diaria, escúcheme bien, estrecha, íntima, una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es el lugar donde entonces la iglesia se reúne para conocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para conocer a Jesucristo como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y entonces es ese lugar donde el Señor nos trae para poder descansar en Él, llevar nuestras ansiedades y preocupaciones a los pies de Cristo y descansar en Él. Es el lugar donde recibimos la llenura del Espíritu Santo, donde recibimos los dones del Espíritu Santo como un aire fresco para llevarnos a ese ejercer ese poder de Dios en medio nuestro y ver los milagros y las maravillas del Señor
Es ese lugar entonces donde se derrama a través de la adoración y la alabanza ese ungüento y esa fragancia que llega al Padre como algo muy grato para Él. Ese lugar donde juntos como iglesia recibimos la administración del Espíritu Santo en esos tiempos maravillosos que Dios permite de ministración de su Santo Espíritu a través de los cánticos, los salmos y cánticos espirituales a Él. Es ese tiempo durante la meditación de su palabra, que es dulce, que es viva, que es eficaz, esa palabra que Dios tiene cada semana para nosotros, entonces somos renovados. Es ese lugar donde somos cambiados por la palabra. Es ese lugar donde el Señor moldea y transforma nuestras vidas y cambia la vida de las personas para bien y para salvación. La iglesia es el lugar donde el Señor permite que familias completas vengan a sus pies, reconociendo que Él es el Señor. La iglesia es el lugar donde ocurren milagros, donde ocurren maravillas, donde todos nos unimos como un solo cuerpo a clamar por el enfermo, a clamar por la restauración de los hogares, de los matrimonios, de las vidas mismas. Y es el lugar donde vemos esa restauración. La iglesia entonces es el lugar donde podemos adorar y alabar al Señor en armonía y donde podemos confraternizar con nuestros hermanos. Es el lugar entonces donde suceden maravillas, prodigios, milagros, y es el lugar donde recibimos bendición y vida eterna. Es lo que acabamos de leer en el Salmo 133. Vamos a ir terminando esta meditación de la palabra, pero quiero llevarle a una historia que está ya en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2 solamente vamos a leer. Y esa historia nos habla acerca de la cueva de Adulán. ¿Qué significa Adulán? Adulán representa o significa lugar de refugio, lugar de refrigerio, lugar de donde las personas están guardadas. La cueva de Adulán. Dice la palabra que David estaba huyendo de Saúl y estaba huyendo por su vida. Y David estaba huyendo, y en aquel momento Saúl estaba haciendo lo posible para acabar con la vida de David. Y David entonces llegó a aquel lugar llamado la cueva de Adulán y se refugió en ese lugar. Y el versículo 1 del capítulo 22 de Primera de Samuel dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Mira, cuando yo veo esta palabra, yo digo, bueno, definitivamente la iglesia para nosotros ha sido y es como esa cueva de Adulán. ¿Sabe? La iglesia acaba de pasar por un periodo donde estuvo parcialmente abierta o parcialmente cerrada. Ese periodo fue del día 22 de marzo hasta el día 1 de noviembre, que por la misericordia de Dios, una vez más, pudimos abrir nuevamente las puertas de la iglesia. Estamos clamando al Señor para que se mantengan abiertas. Pero saben, en ese tiempo la iglesia fue esa cueva de Adulán para muchos. La iglesia fue esa cueva de Adulán donde muchos vinieron a refugiarse, a clamar al Señor por sanidad, por bendición, a declarar vida sobre las naciones, sobre Mérida, sobre Venezuela. ¿Sabe? Dice aquí esta porción de la palabra que David fue a la cueva de Adulán, y cuando los hermanos y sus familiares y los padres supieron, llegaron allí a buscar a David, a estar con él en la cueva. ¿Sabe? Esto me hace pensar que si usted ama a Dios y quiere que su familia llegue a los pies de Cristo, vaya a esa cueva de Adulán, vaya a la iglesia, llegue a ese lugar de refugio para que entonces tus familiares también vayan a buscar del Señor. Eso me hace pensar en la palabra, en la promesa que dice el Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso me hace pensar en esas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero sabes, es importante y es necesario que tú vayas a la iglesia y que eso motive a otras familiares tuyos a que vengan a la iglesia, así como pasó con los familiares de David. Dice el versículo 2, dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sabe? Cuando veo esto, veo que los que llegaron a la cueva de Adulán son personas
comunes como usted y yo. Un día llegamos a este lugar, a la iglesia, afligidos, llegamos con problemas, endeudados, llegamos con amargura de espíritu, y por la misericordia de Dios el Señor ha transformado nuestras vidas y cada día nos sigue transformando hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Así que, mi amado, siga congregándose, dice el Señor. Note usted cada día que es importante la casa de Dios, la gran importancia que tiene la casa de Dios. Y dice entonces que David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sabe? Me encanta esa cueva que presenté allí en la imagen porque veo que es un lugar amplio. ¿Sabe que la palabra nos enseña que de esos 400 hombres que estuvieron allí formándose en esa cueva, muchos de ellos fueron esos gigantes de David que habla la palabra? ¿Sabe? Esa cueva que es la iglesia, ese lugar de refugio que es la iglesia, es un lugar de formación, es un lugar de transformación, es un lugar de preparación donde Dios nos lleva. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos salir y convertirnos en esos gigantes de Jesucristo para este tiempo, para esta nación, para nuestra Mérida. ¿Eres tú uno de esos gigantes que el Señor ha escogido y ha llamado para este tiempo? Entonces vea lo importante de la iglesia. Me encantó esta imagen que conseguí. Habla, dice, de la cueva al propósito. Y yo pienso que definitivamente es en la cueva donde la persona se forma para ir y cumplir el propósito que Dios tiene establecido. Este pensamiento o esta imagen la publicó un pastor llamado Henry J. Castillo. Dice: todos los grandes hombres pasan por aquí. ¿Pasan por aquí? ¿Por dónde? Por la cueva. ¿Sabe? Quiero decirle que todos los grandes hombres y las grandes mujeres de este tiempo, del siglo XXI, deben pasar por aquí, por la iglesia, por la casa de Dios. Me encanta ese salmo que dice, el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe? Es una alegría, es un gozo poder estar en la casa del Señor. Y pensaba en esto, que los próximos días son cruciales para lo que va a ocurrir durante este año. Pero ¿sabe? Tenemos que entonces venir a la casa de Dios con alegría. Tenemos que orar al Señor, seguir orando como estudiábamos la semana pasada. Tenemos realmente que tener esa armonía, esa coinonía, esa unidad en el Espíritu para que el Señor obre con poder, se derrame el poder de Dios y entonces podamos conquistar esas miles y miles de personas que seguimos declarando en el nombre de Jesús. Diga conmigo, 40,000 personas. ¿Sabe? 40,000 personas son pocas para lo que Dios quiere hacer. 40,000 personas podría ser nuestra cuota de participación durante este tiempo, durante este periodo de tiempo, de este periodo del siglo, lo que resta. Pidamos al Señor entonces que nosotros podamos estar preparados para ir y cumplir, salir de la iglesia a cumplir el propósito de Dios, donde Él quiere que nosotros vayamos. Creo que en los próximos días, en los próximos meses, nuevas hijas de la iglesia Gran Campaña de Fe se levantarán en algunos pueblos cercanos acá en el estado de Mérida y en otros estados de Venezuela. Lo creo y sigamos orando por estos propósitos, mis amados hermanos. Recuerde que usted es la iglesia y es necesario que entonces nosotros como iglesia estemos caminando, dice la palabra, que tengamos todos un mismo sentir, un mismo parecer y que tengamos todos una misma mente, ¿sabe? Eso es caminar en unidad para conseguir el propósito de Dios. Allá en el libro de 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 14, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe? Yo veo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, es necesario que sepas cómo conducirte, cómo comportarte en la casa de Dios, pero ese mensaje lleva aunado una verdad que es la que el Señor hoy nos está llevando a nuestro corazón, y es que Él nos dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe? La iglesia en este tiempo tiene que ser esa columna donde
las familias de la iglesia se abracen de esa columna que es Jesucristo, que es la iglesia que Dios ha dispuesto para que vengamos a su casa y estemos allí refugiados, para que cada uno de nosotros nos abracemos de esa columna y baluarte de la verdad, y que aun cuando vengan las peores tribulaciones, los peores terremotos, las peores tormentas, entonces y se sacudan la misma tierra, nosotros podamos estar allí abrazados de esa columna que es baluarte de la verdad, que es la iglesia. Allá en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18 dice la palabra: mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe? Allí el Señor le está respondiendo a Pedro, porque Pedro le dijo: sí, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y le dice: pues yo te digo, Pedro, que tú eres una piedra pequeña. ¿Sabe? El Señor te dice este día: tú eres una piedra pequeña. El Señor te dice: Luis, tú eres una piedra pequeña. Darío, tú eres una piedra pequeña. Samuel, tú eres una piedra pequeña. Samael, tú eres una piedra pequeña. ¿Sabe? Cada uno de nosotros, usted ahí en su casa, ponga su nombre. Y el Señor te dice: tú eres una piedra pequeña, y sobre la piedra grande que es Jesucristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sabe, allí en el libro de Mateo me gustaría terminar esa lectura donde dice en el capítulo 16, ¿sí? El versículo 19, que es el versículo siguiente. Note usted que el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabe? Cuando yo veo esto, entiendo por la palabra que el Señor a cada uno de sus hijos, a esa piedrita pequeña, le ha entregado las llaves de los cielos. Y tú con la fe puedes activar esas puertas de los cielos que se abran en bendición, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, dice la palabra, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero ¿sabe? Para poder nosotros llegar a ese punto, tenemos que ser esas piedritas que estamos fundamentadas en esa piedra grande que es Jesucristo, donde Dios ha edificado su iglesia. Qué importante es la iglesia, la casa de Dios. Este día podemos decir: yo amo la casa de Dios, yo amo la iglesia. Dice el Salmo 84: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué importancia hay en la casa de Dios. Note usted allí esas imágenes de nuestra iglesia Gran Campaña de Fe. Si estás en Mérida, pues quiero motivarte este día a que sigas congregándote en la casa de Dios. Si has dejado de venir por este asunto de la pandemia, respetamos tu decisión, pero quiero decirte, en la iglesia estamos tomando todas las medidas de bioseguridad, y gracias al Señor seguimos declarando que en la casa de Dios siempre estará la bendición y vida eterna que viene del Señor. Si estás fuera de Mérida, si estás fuera del país, te pido de verdad que puedas retornar a una iglesia, ir a una iglesia para buscar la presencia de Dios, y que nosotros podamos, cada uno los que hemos escuchado este mensaje el día de hoy, esta palabra que viene de la boca de Dios, podamos realmente considerar lo que Dios nos ha hablado y darle la importancia que Dios establece en su palabra a lo que es la iglesia, la casa de Dios. Te recomiendo que esta semana puedas leer el libro de Efesios. Son 6 capítulos hermosos que están dirigidos a la iglesia. Sí, entonces léelo por favor. Sé que en los próximos días el Señor nos seguirá hablando acerca de lo que como iglesia cada uno de nosotros debemos seguir haciendo. Quiero hacer una oración en este momento, y esa primera oración
es para todo aquel que quiere este día decir: yo quiero ser iglesia, yo quiero darle esa importancia que realmente Dios nos enseña a su palabra acerca de la iglesia. Yo quiero ser una de esas piedritas pequeñas fundamentadas sobre la iglesia que es Cristo Jesús. ¿Sabes? Si tú quieres este día, puedes tomar la decisión de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, eso es, a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, a todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús, dice, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es, les dio la potestad de ser llamados iglesia. Cada uno de los hijos de Dios somos iglesia. Oremos entonces para que todo aquel que hoy quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiere recibir la salvación, la vida eterna, quiere recibir el perdón de pecados, quiere recibir el gran amor del Señor, hoy lo pueda hacer con cada uno de nosotros que es iglesia. Oremos al Señor. Cierre sus ojitos allí en casa y repita conmigo esta oración. Diga: amado Señor, te doy gracias porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amado Señor, te doy gracias porque Jesucristo vino para que cada uno de tus hijos no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Señor, hoy yo recibo el regalo de la vida eterna que nos diste a través de Jesucristo. Yo recibo el sacrificio de amor que hizo Jesucristo allá en la cruz del Calvario para que yo sea salvo. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor, que me perdones. Te pido, Señor, que me laves con la sangre que derramó tu Hijo allá en la cruz. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Si hiciste esta oración el día de hoy por primera vez, yo quiero primeramente felicitarte y motivarte a que sigas buscando el rostro del Señor en oración, en la lectura de la palabra y congregándote, siendo parte de una iglesia. Y quiero orar también ya para terminar con toda la iglesia que está en este momento, está presente, ¿verdad? Oremos al Señor, pidiendo al Señor que cada día nos ayude a seguir adelante, que cada día nos ayude como iglesia a poder cumplir el propósito que Él ha establecido para la iglesia, para este tiempo, que cada día nos ayude a cada uno de nosotros a tener amor primeramente hacia Dios, hacia los hermanos y también hacia su obra, hacia la iglesia. Que el Señor cada día siga mostrándose y glorificándose con poder y autoridad en cada uno de nuestros hogares. Oremos al Señor. Padre y amado Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido, Señor, en tu presencia. En esta hora, Señor, clamamos que cada uno de tus hijos cada día podamos darle la importancia y reconocer cuán importante es la casa de Dios, cuán importante es la iglesia, que podamos entender que un día tú vendrás a buscar a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día estar firmes en el nombre de Jesús, a cada día, Señor, estar haciendo el trabajo que tú has dejado para la iglesia de este tiempo. Señor, pido que bendigas de una manera muy especial, de una manera sobrenatural, los hogares de tu iglesia, cada familia, cada persona que hoy está esperando, Señor, en ti. Pido en el nombre de Jesús que te glorifiques, que te hagas presente en su vida y le traigas el milagro que esta persona está esperando. Hoy declaramos tu poder, Señor, en medio nuestro, en cada uno de los hogares. El poder, Señor, que has dado a la iglesia, lo declaramos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos libertad, declaramos salvación, declaramos restauración de hogares, restauración de matrimonios. Declaramos, Señor, que tú eres grande y poderoso, Señor, y que los milagros que estás haciendo en este tiempo, en este momento, son milagros que vienen de ti. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto la iglesia
para que cada uno de nosotros se congregue, y es en ese lugar, dice la palabra, donde envías bendición y vida eterna. Muchas gracias, Señor, por la bendición que traes a nuestra vida el día de hoy, por la vida eterna que traes a nuestra vida, por los milagros, por las maravillas. Muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Declaro, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia, una vez más tu palabra. Declaro, Señor, que tú tienes planes de bienestar para tu iglesia. Declaro que los mejores días para tu iglesia están por venir. Declaro, Señor, que la gloria postrera de tu iglesia, de esta casa, esa gloria postrera será mayor que la primera. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gloria, honor y alabanza, pues solo tú eres Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero invitarle a que usted siga adelante, siga en el camino del Señor, siga buscando al Señor con todo su corazón. Dios les bendiga. Síganos por favor en las redes sociales y le enviamos un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.